Hola y bienvenidos al 8º episodio de Expediente Arcano. En el episodio de hoy discutiremos sobre los viajes en el tiempo y vamos a analizar historias al respecto del tema. Pero primero tenemos que definir qué es un viaje en el tiempo. Y creo que la mejor definición la dio el filósofo norteamericano David Lewis, el cual dice: un objeto viaja en el tiempo si y solo si la diferencia entre el tiempo de salida y el tiempo de llegada de dicho objeto no es igual a la duración del viaje que el objeto experimentaría. Según el eminente físico Brian Cox, el viaje en el tiempo solo sería posible hacia el futuro, no hacia el pasado. Y es que, según cálculos que él mismo hizo para publicar uno de los tantos libros que ha escrito, si uno puede viajar a 99.9999999, esos son 8 nueves, de la velocidad de la luz hacia la galaxia Andrómeda, que se encuentra situada a 2.5 millones de años luz, y luego da la vuelta y regresa a la Tierra, entonces, para la persona que realizó el viaje, habrán pasado 100 años, pero en el planeta Tierra habrían pasado 5 millones de años. Y entonces, al viajar a una velocidad muy rápida en relación a personas que están estáticas, tu reloj interno se mueve más lento en relación al de ellos. Veamos algunas anécdotas muy conocidas y ustedes serán jueces. ¿Estamos ante un viajero en el tiempo o es solo una coincidencia? Empecemos con una anécdota bastante famosa en internet. La historia de John Titor. Alrededor del año 2000, en los foros sobre viajes en el tiempo del programa radial Costa a Costa, apareció un usuario que empezó a hablar de viajes en el tiempo. Lo curioso es que después de unas cuantas interacciones con el público general del foro, este usuario reveló su verdadero nombre y su propósito. Se llamaba John Titor y era un soldado de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica que venía del año 2036 en busca de una computadora IBM 5100 necesaria para poder entender un lenguaje de programación antiguo y obsoleto, el cual ayudaría a controlar unos sistemas de computación basados en ese lenguaje. Luego, explicó que su máquina del tiempo era denominada la unidad de distorsión gravitacional C204, la cual estaba montada en su auto favorito, un Corvette del año 1967. Lo más sorprendente de todo esto es que al momento de explicar cuáles eran los principios que su máquina del tiempo utilizaba, usó temas muy complejos de física y con esto demostró dominar el tema a un nivel profesional, mucho más de lo que un usuario de internet promedio podría hacerlo. Incluso hasta el día de hoy hay científicos que creen que este sujeto tenía estudios bastante avanzados sobre física. Pero lo más fascinante del tema de John Titor fueron sus predicciones, pues en estos mismos foros se animó a contarle al público algunos hechos que él sabía que habían sucedido ya. Así que se animó a hacer 7 predicciones, de las cuales 3 se cumplieron y 4 no se cumplieron. Empecemos con las que se cumplieron. Primero, vaticinó que iba a haber una división política tremenda en Estados Unidos, y esto se ha venido cumpliendo hasta la actualidad. La rivalidad entre republicanos y demócratas parece ser cada día más compleja y profunda. Luego, Titor predijo que una enfermedad proveniente de la comida, más específicamente del ganado, azotaría a Estados Unidos en un muy corto tiempo, y esto se cumplió al pie de la letra con la enfermedad de las vacas locas. Y finalmente, la invasión de Estados Unidos al Medio Oriente. Recordemos que después de los ataques del 11 de septiembre en el 2001, Estados Unidos invadió una vez más el Oriente Medio. Ahora las que no se cumplieron. Titor vaticinó una nueva guerra civil en Estados Unidos entre los años 2004 y 2005, que según él se daría por la creciente fragmentación y separación de las dos grandes fuerzas políticas del país y por el surgimiento de radicales en ambos lados. Luego, una de las predicciones más oscuras que hizo Titor
y que debemos agradecer que no se cumplió, fue la de una guerra nuclear entre Estados Unidos, Rusia y China en el año 2015, la cual Estados Unidos ganaría, pero quedaría totalmente devastada. Y de esta predicción de guerra nuclear se desprendía una predicción extra, que tampoco se cumplió, la cual era que después de esta guerra, Estados Unidos se dividiría en 5 regiones independientes, la una de la otra, y finalmente predijo que los últimos Juegos Olímpicos de la historia serían los del 2004, lo cual obviamente no se cumplió. Ahora, John Titor siguió estando activo en los foros de internet por algún tiempo, incluso para ver varias de sus predicciones fallar. Al momento en el que el público del foro la reclamaba por sus fallidas predicciones, él se excusaba diciendo que en realidad todo esto sí había sucedido, pero en el momento en el que él había viajado hacia el pasado, la realidad se había visto alterada, y estos hechos se dieron en otra realidad paralela, apelando a la teoría científica de los muchos mundos, la cual postula que en vez de colapsar en una sola solución o resultado, el universo se divide en diferentes versiones de sí mismo, en las cuales todas las posibilidades se dan al mismo tiempo. De esta forma, Titor explicaba sus fallidas predicciones, excusándose en que en realidad sí sucedieron, solo que en nuestra realidad estamos en la rama en la que eso nunca sucedió. Quisiera cerrar el tema de John Titor con la siguiente anécdota, y es que recientemente se le consultó a uno de los principales ingenieros de IBM si es que la computadora que John Titor vino a buscar hubiera podido ayudar para el propósito para el cual él la quería usar. Y la respuesta dejó perplejos a muchos, y es que esta computadora tiene una función secreta descubierta recientemente, y es que puede ser usada para traducir lenguajes de programación antiguos a lenguajes más modernos. Pero eso sí, en el 2001 nadie sabía de esta funcionalidad, pues no había sido descubierta aún. Esto hizo que muchísimas personas tomaran instantáneamente la historia de Titor como real. Ahora veamos la historia de Andrew Carlson. En marzo del año 2003, Carlson empezó a jugar en la bolsa de valores de Estados Unidos y en tan solo 2 semanas convirtió $800 en 350 millones. Esto no pasó desapercibido para las autoridades, quienes le dieron una visita y lo detuvieron para que él pudiera explicar cómo es que en tan solo 2 semanas multiplicó su dinero 4.375 veces, ya que es imposible tener tan buena suerte. Y en la gran mayoría de casos similares a este, se demuestra que la persona que generó todo el dinero estaba trabajando con información privilegiada, es decir, invertir o comprar acciones con conocimientos de información que todavía no es de dominio público, y esto es considerado una ventaja desleal. Bajo esta premisa, el FBI detiene a Andrew Carlson, pero lo que él les dijo los dejó completamente perplejos, pues lejos de admitir una ventaja desleal, él dijo que era un viajero en el tiempo y que hizo esas inversiones porque ya conocía que iban a suceder. Le dijo a los agentes que él venía del año 2256 y les ofreció varias cosas a cambio de su libertad, entre ellas la cura del VIH, información acerca de su máquina del tiempo y la ubicación exacta de Osama Bin Laden. Obviamente, los agentes pensaron que esta era una maniobra tonta y desesperada para intentar que lo dejaran en libertad, pero lo que descubrieron cuando empezaron a hurgar en el pasado de Carlson les dejó muchas más preguntas que respuestas, pues el registro más antiguo que las autoridades tenían de esta persona databa de diciembre del 2002. Al momento de ser detenido, él tenía 43 años. A pesar de todo esto, las autoridades no le creían a este hombre y lo iban a mantener detenido hasta que se diera su juicio por el tema de la bolsa. Pero un buen día desapareció sin dejar rastro alguno. No había evidencia de fuga ni nada parecido. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el mismo gobierno lo desapareció? ¿O que tal vez de alguna forma pudo acceder a su máquina del tiempo y pudo escapar? Como estos dos, hay muchos otros casos o historias al respecto de viajeros en el tiempo,
Incluso algunas fotos que muestran supuestos viajeros en el tiempo, como la famosa foto del hipster viajando en el tiempo, foto tomada en la inauguración de un puente en Columbia Británica, Canadá, en el año 1941. Y una persona se notaba completamente fuera de lugar. Muchos dicen que es un viajero en el tiempo, aunque algunos otros mencionan que ese tipo de ropa sí era característica de la época, solo que no era tan común. Pero, ¿ustedes qué creen? ¿Los viajes en el tiempo son posibles? De ser así, ¿creen que se darán dentro de poco tiempo? ¿O tal vez todo es producto de nuestra imaginación? Déjenlo en la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.